Muy buenos días, tardes, noches, dependiendo de la hora que ustedes estén viendo el boletín. Estudiantes de segundo grado de secundaria, nos encontramos ya en el boletín virtual número 12, en el movimiento rectilíneo uniformemente variado, la primera parte. Para llegar acá es porque tenemos que recordar los dos temas anteriores, ya los hemos analizado muy bien. La primera parte del MRU, del movimiento rectilíneo uniforme, donde analizamos cómo el movimiento tiene velocidad constante, la fórmula general, que es la distancia es igual a la velocidad por el tiempo, correcto, y cómo podíamos cambiar de kilómetros por hora a metros por segundo, el cambio de velocidad, de unidades, perdón, en la velocidad, el cambio de unidades. Y en la segunda parte vimos cómo aplicar el MRU en los casos del tiempo de encuentro y tiempo de alcance. Ahora vamos ya al movimiento rectilíneo uniformemente variado. Este de aquí es otro tipo de movimiento. Y si analizamos sus mismos nombres, movimiento, cambio de posición, rectilíneo en una línea recta, uniformemente variado, o sea que va a variar, pero de manera uniforme, o sea de manera similar, de manera equitativa, de manera igual. ¿Cómo es ese cambio? Vamos a analizarlo ahora. A ver, dice lo siguiente. Hasta ahora solo hemos prestado atención a los movimientos con velocidades constantes, MRU, pero en la vida cotidiana son pocos los ejemplos en donde encontramos este tipo de movimiento. Por ejemplo, cuando nos encontramos en un transporte público y nos disponemos a bajar, notamos que el autobús disminuye poco a poco la velocidad y cuando vuelve a avanzar lo hace aumentando su rapidez. Si empezamos a caminar, difícilmente lo haremos en línea recta, ya que podríamos toparnos con algún obstáculo, ¿verdad? Así que debemos cambiar continuamente la dirección de nuestra velocidad. Aquellos movimientos en los que la velocidad no es constante, o sea, no se mantiene igual, ¿ya? Y cuando hablamos de velocidad, acuérdate que estamos hablando de un vector, de una magnitud vectorial, así que se considera también su dirección. Es por eso, que si no mantiene todo igual, tanto su valor numérico como su dirección, a ellos se conoce como movimientos acelerados. Acelerado. Pero, ¿qué es la aceleración? Vamos a definirlo. Es la razón de cambio de la velocidad instantánea. O sea, la velocidad instantánea va a cambiar. Y si cambia, está ocurriendo una aceleración. ¿Correcto? Ahora, la aceleración media, entonces nos damos cuenta que simplemente es el cambio de velocidad. Aceleración, cambio de velocidad. ¿Correcto? Ya. Ahora dice, para un intervalo particular de tiempo definimos la aceleración media de la siguiente manera. A ver, imagínate lo siguiente. Estás observando la pelota, ¿verdad? Está yendo según la línea apuntada, según esta trayectoria, ¿ya? Y acá la velocidad en valor te están poniendo que es la misma, pero en dirección no. Así que aquí existe una aceleración. ¿Cómo se mide la aceleración? Si este de acá es v, la velocidad final, correcto, él es la velocidad inicial, simplemente se traza, se cierra, porque ya hemos aprendido, los vectores, se cierra el circuito y tendríamos que la diferencia de velocidades es igual, o el cambio de velocidad es igual a la velocidad final menos la velocidad inicial. A eso se le conoce como aceleración media, ¿ya? Donde la velocidad 1 es la velocidad inicial, velocidad I, v sub f se le conoce como velocidad final. Vayan aprendiéndose esto muy bien, por favor. V sub I, velocidad inicial, v sub f, velocidad final. Triángulo de U, ya sabemos que el triangulito nos habla de la diferencia, diferencia o cambio de velocidad. Y A sub m viene a ser la aceleración media. Ahora, ¿qué es la aceleración instantánea? La aceleración media no nos proporciona información de los cambios de la velocidad en todo el trayecto. Si hacemos cada vez más pequeño el intervalo de tiempo en donde se produce el cambio de velocidad, al punto de llevarlo, dice, al límite, ¿ya? Donde la diferencia de tiempos va a ser apenas mayor que cero, daremos con una aceleración en cada punto de la trayectoria. Dicha aceleración se conoce como aceleración instantánea. Correcto, en un solo punto. Entonces, en este único punto, ¿cómo se mide la aceleración? La aceleración instantánea se mide como la velocidad dividida entre el tiempo. Correcto, ya. En ese lapsito de tiempo, donde el tiempo será un segundo, digamos, ¿no? La aceleración instantánea en un punto P quedará descrita como muestra la figura.
Ya, ahora, importante, dice, de ahora en adelante al hablar de aceleración nos estaremos refiriendo a la aceleración instantánea, ya que nuestros movimientos que vamos a analizar es en línea recta. Número 2, dice, movimiento con aceleración constante. Si un movimiento se realiza con aceleración constante, entonces para intervalos de tiempos iguales el cambio de velocidad que se produce es el mismo. Entonces la aceleración va a ser igual a la velocidad entre el tiempo, no la diferencia de velocidades, es una constante. Se puede demostrar entonces que la aceleración media va a ser ese intervalo, esa diferencia de velocidades entre ese intervalo de tiempo. De lo cual podemos obtener la siguiente fórmula, ¿ya? Que la velocidad final va a ser igual a la velocidad, acuérdate que esta es la velocidad final menos velocidad inicial, va a ser igual a la velocidad inicial más la aceleración multiplicado por el intervalo de tiempo o simplemente por el tiempo que va a transcurrir en ese momento que estamos analizando. Nota, en el sistema internacional la unidad de la aceleración es el metro por segundo cuadrado. Como ejemplos de movimientos de aceleración constante tenemos los siguientes: movimiento vertical, movimiento parabólico, ¿no? Movimiento de proyectiles, movimiento de caída libre, correcto. Acá dicen, ¿no? Movimiento de proyectiles, movimiento rectilíneo con aceleración constante, correcto. Entonces, el movimiento rectilíneo uniformemente variado, MRV, es aquel movimiento en trayectoria recta con aceleración constante. ¿Qué significa que un cuerpo con MRV acelere a razón de 3 metros por segundo cuadrado? ¿Qué quiere decir esto? Significa que por cada un segundo que pasa, su rapidez aumenta en 3 metros por segundo. O sea que si inicia con 10 metros por segundo, pasado un segundo, ha aumentado 3, o sea ya sería 13 metros por segundo. Pasado otro segundo, aumenta otros 3, sería 16 metros por segundo. Y así sucesivamente. 19, 22, 25, 28. No es el movimiento rectilíneo uniformemente variado, por eso se dice, ¿no? Va a variar pero de manera uniforme, en la misma cantidad cada segundo. No es que pasa un segundo y aumenta de 10 a 8, luego otro segundo aumenta de 18 a 19, aumentó uno solo, y luego de 19 aumentó a 52, o sea, no son cambios diferentes, siempre el cambio va a ser el mismo, porque la aceleración se va a mantener constante, el cambio de velocidad siempre va a mantenerse constante, el mismo cambio va a ser en cada segundo. Entonces, supongamos que el cuerpo posee una rapidez inicial de 2 metros por segundo, dice, ¿no? Entonces, si la aceleración es 3 metros por segundo cuadrado, pasado un segundo ya no va a ser 2, sino va a ser 5, pasado otro segundo va a ser 8. ¿Te das cuenta? Pasado otro segundo 11, pasado otro segundo 14, otro segundo 17 y así sucesivamente. También podría darse el caso de que el cuerpo disminuya su rapidez. Entonces se diría que es un movimiento desacelerado o retardado, ¿ya? La aceleración es igual a 4 metros por segundo cuadrado, supongamos, pero va en contra de la velocidad. Si la velocidad es 15, ahora va a ser 11, va a hacer que la velocidad disminuya. Si la aceleración va en contra de la velocidad, quiere decir que la velocidad va a disminuir según lo que indique la aceleración. Si inició con 15, pasó un segundo, 14, pasó otro segundo, 7, pasó otro segundo, 3. En este caso vemos que la aceleración tiene dirección contraria, acá me comí la R, contraria al movimiento, y por cada segundo su rapidez disminuye en 4 metros por segundo. 4 dice, ¿no? Ecuación de la aceleración para el movimiento rectilíneo uniformemente variado. ¿Cómo es esta ecuación? Así de simple. Si hay una velocidad inicial en un tramo de tiempo o la velocidad final, existe una aceleración. Esa velocidad final es igual a la velocidad inicial más menos la aceleración por el tiempo. Profesor, ¿cómo es esto de más menos? Fácil. Más si la rapidez aumenta, o sea, la aceleración está a favor de la velocidad. Pero menos si la rapidez disminuye, o sea, la aceleración está en contra de la velocidad, está haciendo que la velocidad disminuya. ¿Ya? Si la velocidad aumenta, positivo; si la velocidad disminuye, negativo. Así de sencillo, ¿correcto? Donde ya sabemos esto, ¿no? Rapidez inicial, rapidez final se mide en metros por segundo, todas las velocidades son en metros por segundo, la unidad internacional, tiempo es segundo, y la aceleración metros por segundo cuadrado, ¿correcto?
Y ahora ya, pues, ¿no? Pasamos a los ejercicios en el siguiente video.